Sí, muy buenos días, hermanos. Una vez más nos vemos aquí en este lugar, confiando en el Señor, que su bendición esté llegando a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. El tema de este día, hermanos, domingo 7 de junio de 2020 a las 10 horas, tiene como título Exhortación a la fidelidad. Y mi texto es en Hebreos capítulo 2, del 1 al 4, que dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Nuestro Padre Celestial, en tus benditas manos estamos al meditar en este pasaje, Señor, reuniéndonos familiarmente en casita, Señor, cada uno, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, se dice que cuando Policarpo, que era obispo de la iglesia de Esmirna, allá en la iglesia de Apocalipsis, después del apóstol Juan, él fue llevado ante el tribunal del procónsul romano, y al preguntarle que si era Policarpo, contestó que sí. El procónsul le dijo: mira, ten piedad de ti, ¿ves la edad que tienes? Ya estás muy viejo. Jura por la fortuna del César, arrepiéntete y di esto: quítense ateos, o sea, los cristianos. Policarpo miraba a la multitud y, señalando con la mano, alzó los ojos al cielo y dijo: quítense los ateos. Los que estaban a su alrededor. El procónsul, tratando de persuadirlo, dijo: jura y te soltaré, renuncia a Cristo. El hombre respondió diciendo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho algo perjudicable. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? El procónsul dijo: tengo fieras y te echaré a ellas si no te arrepientes. Policarpo mencionó: tráiganlas, dijo. Suavizaré tu espíritu con fuego, le dijeron. Entonces él dijo: me amenazas con fuego que quema solo por un momento, pero te olvidas del fuego del castigo eterno para los impíos. A la hora de morir, daba gracias a Dios porque se contaba entre los mártires de Jesucristo. Los creyentes del pasado, hermanos, estuvieron tan dispuestos a morir por su fe en su Señor, que son un gran ejemplo para nosotros. Hoy vivimos en un mundo contrario a la ley de Dios, y es necesario detenernos un poquito para analizar nuestra vida como cristianos. Unos cristianos no denominan porque estamos allí en la lista, sino de verdad cristianos leales, cristianos sinceros, honestos y verdaderamente entregados al Señor, consagrados para poder vivir la vida diaria y a cada momento, sabiendo que estamos delante de Dios a cada hora, a cada minuto del día. Nuestras decisiones deben de estar fundadas en la fe que tenemos en Él. Nuestro comportamiento debe estar fundado también en la vida en la palabra que hemos escuchado de Él. Las cosas que hacemos a cada momento, la vida que llevamos, debe de estar consagrada hacia Él. Esa es la fidelidad del cristiano, y es la fidelidad que Él quiere ver en nosotros constantemente. Mi propuesta
Necesitamos poner mayor atención a cómo estamos viviendo hoy nuestra vida de fe en el Señor, porque las advertencias que Dios ha dado se cumplirán fielmente, pues ya toda la palabra de Dios nos ha sido anunciada, confirmada y testificada también por muchos testigos. En el número 1, quiero mencionar esto. Es necesario que seamos fieles y pongamos la mayor atención a lo que hacemos cotidianamente por la presencia de Cristo en nuestra vida. Esto es muy importante. Inciso A. El escritor de este pasaje, el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, empieza diciendo la palabra por tanto. Ya que viene hablando de la superioridad de Jesús ante los ángeles, en el capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice allí, el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. El versículo 13, estamos en el capítulo 1. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Inciso B. Él es el Hijo de Dios y no podemos menospreciar su nombre. En el libro mismo de Hebreos, capítulo 10, miren cómo menciona y qué palabra tan fuerte nos está dando. El versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Note usted, hermano, qué importante es esto. La vida nuestra, nuestra mente, nuestros sentimientos están educados o están disciplinados a una vida que teníamos sin Cristo, a una vida en donde nosotros disfrutábamos a placer y buscábamos afanosamente hacer lo que nosotros queríamos. Pero ahora que Cristo está en nuestra vida, nos dice el Señor que también somos responsables de cómo vivimos y no tengamos que caer en esto, dice el versículo. ¿Cuánto mayor castigo creen que van a tener si pisoteáramos el nombre del Señor? Para mí esto es muy drástico, muy fuerte, muy duro, pero es la realidad. Como pastores y como líderes al frente, somos los más responsables de creer esto y de vigilar nuestra propia vida, de vigilar nuestras costumbres, de vigilar lo que estamos haciendo, qué vemos, qué escuchamos, a qué le hacemos caso, y si nos estamos olvidando del Señor, de su palabra, de su armonía, de su santidad. Pedimos a Dios fuerzas diariamente, fortaleza para poder afrontar las horas del día siguiente, las horas del día, y poder estar y ser encontrados delante del Señor en paz, viviendo en comunión con Él. No por nuestras fuerzas no tienen nada que ver con ello, nuestras fuerzas son inútiles. El crecimiento, la educación que llegamos a tener no sirve de nada si no pedimos fuerzas y pedimos al Señor que nos ayude y nos socorra para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Convivimos con mucha gente, vemos a mucha gente, vemos muchas cosas y oímos muchas cosas. Sin embargo, en medio de esa gente estamos nosotros los cristianos, quienes debemos poner mucho cuidado en lo que decimos y hacemos. Todo lo que hemos aprendido de Él tiene que ayudarnos para poder ser fieles, leales a Cristo y su palabra. No sea, dice el versículo, no sea que nos deslicemos. Esto debido a que logremos ver y poner
suprema atención a lo grande que es Cristo, el Hijo de Dios, aquel que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien ha sido constituido heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y que se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles. Capítulo 1, versículos 2 al 4 dice esto: y lo que los seres humanos somos por pecadores delante de Dios, dice Romanos 3:10, ¿no? Que nosotros somos pecadores y que somos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23, somos envanecidos en nuestros razonamientos y que nuestro necio corazón está entenebrecido. Capítulo 1, versículo 21 de Romanos. Habiendo sido entregados a nuestra decisión, a nuestra mente carnal, a nuestra mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:24 y 1:28. Eso éramos antes, haciendo caso de nuestra propia naturaleza pecaminosa, que ni cuenta, ni siquiera decíamos, no pensábamos jamás que estábamos mal, alguna que otra cosa por allí, pero en realidad el Señor describe qué somos delante de Él antes de ser cristianos, antes de ser creyentes, y que nos acostumbramos a tal grado que nos cuesta mucho trabajo vivir esa vida cristiana ahora. Sin embargo, porque el Señor Jesucristo ha venido a nuestro corazón, vive en nosotros, ahora su palabra está en nosotros, su espíritu está en nosotros, entonces esto sí se puede llevar en humildad y en mansedumbre, se puede llevar a cabo. Número 2, el pasaje sigue describiendo esto, nos da la razón del por qué tenemos que ser fieles o poner atención a lo que hacemos cotidianamente. Dice, porque es que la sentencia de Dios se va a cumplir en todo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, luego entonces la palabra dada por medio de ángeles al pueblo se cumplió, porque Dios cumple y siempre cumplirá lo que ha dicho en ella, tanto para el creyente como para el incrédulo también. Fueron los ángeles los que traían la palabra a los profetas para que la dijeran al pueblo de Dios. Así, por ejemplo, a Noé, a Abraham, a Moisés, que le dieron la ley sobre la que están fundamentadas las normas civiles y religiosas del pueblo. Esa palabra fue firme, cumpliéndose en cada cosa y en cada caso. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice Deuteronomio 4:36, 8:5, segundo de Samuel 7:14 y Salmo 32:3-4, donde el salmista nos habla de esta forma, cuando él tiene que decir que está confesando su pecado, pero está confiando también en el Señor, de tal manera que puede salir adelante. Dice en el versículo, así los versículos 3 al 4: bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, dice, mientras callé, porque el rey David había pecado y no confesaba su maldad, pero él sabía que había hecho esto, y dice, se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros andamos tristones y nuestros huesos nuestra carne se pega al hueso, y gemimos en todo el día, de día y de noche se agrava sobre nosotros la mano de Dios que habla a nuestra conciencia, y todo se vuelve sequedad, aunque estemos en tiempos de lluvias. Pero dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Luego entonces tenemos también la dicha de poder venir ante el Señor
pero es importante que volvamos una vez más, porque la palabra de Dios, todas las sentencias que están allí se cumplen y se seguirán cumpliendo en nosotros mismos. Entonces pregunta el versículo del capítulo que estamos leyendo, y dice de esa manera, esta es la pregunta que lanza, dice, capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice el versículo 3 que ¿cómo vamos a escapar del juicio de Dios si descuidamos una salvación tan grande, una salvación que ha sido lograda con sangre preciosa, tan grande para Dios y tan grande debe ser para nosotros? Pero si no somos fieles, ¿cómo podemos escapar de la sentencia de Dios contra el pecador? Lo que para los hombres del Antiguo Testamento fue tan sombrío, y que sin embargo toda sentencia de Dios se cumplía en ellos, ¿cómo será para nosotros que tenemos todo tan clarito en el Evangelio acerca de la santidad de Dios y su reino, al cual hemos sido traídos por pura gracia? Porque dice, ¿no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego y que tan terrible era que lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por ello, hermanos, mirad, dice el versículo, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros escaparemos si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Eso está en Hebreos 12, del 18 al 25, llamándonos la atención, llamándonos a cuentas, llamándonos a analizar nuestra vida, a analizar lo que estamos haciendo. Todos como creyentes, eso es ser cristiano, eso es ser evangélico, eso es ser hijo de Dios, eso es precisamente servir al Señor y conocer al Señor, alabar al Señor, glorificándole todos los días de nuestra vida. Eso es ser hijo de Dios, no aquella simulación que hay mucha gente, templos llenos, templos muy bonitos y tienen de todo, qué organización tan hermosa, tan bonita, pero la calidad de los cristianos, la vida de los cristianos, la vida de la gente que se congrega allí, ¿qué tal está? El día que el Señor nos llame, nos vamos a ir para atrás sorprendidos por lo que va a pasar, y pensábamos que, y mira, con Él no se puede jugar y con Él no podemos estar simulando. Número 3, debemos ser fieles y poner toda nuestra atención a lo que hacemos cotidianamente, porque la palabra ha sido anunciada, confirmada y testificada, dice el versículo, al final del versículo 3 y el versículo 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Fíjense, dice que el Señor mismo vino al mundo a anunciar cuánto nos ama, dice. Y el Señor Jesucristo decía allí a sus discípulos, y no os digo que yo rogaré por vosotros, sino que el Padre mismo os ama, por eso estoy aquí. La prueba máxima del amor de Dios hacia nosotros es que envió a su Hijo a este mundo, y que el Señor Jesucristo, dispuesto y voluntarioso, con valor y decisión, sin tener que defenderse, se entregó a la muerte por nosotros, pagando así nuestra maldad, la maldad del hombre,
ha sido pagada de esa manera. ¿Cómo podemos escapar nosotros si hacemos a un lado, ¿verdad? Y queremos vivir como queremos y hacer como deseamos hacer? Es importante vigilar nuestra vida. Es importante poder poner atención a todo esto. Después, los judíos, habiendo escuchado al Señor, que el Padre mismo los amaba y que de tal manera ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y que Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia, que Él es el pan de vida, el que de Él coma no tendrá hambre jamás, y el que de Él beba no tendrá sed jamás. ¿Tenemos esto? Esta palabra ha sido confirmada también por los que la oyeron, dice. Fue anunciada primeramente por el Señor, pero también nos fue confirmada por los que la oyeron. Los discípulos de Cristo, una vez que fueron investidos del poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, recibieron poder de llevar su palabra y predicar con valor ante reyes y gobernantes, de tal manera que algunos de ellos creyeron a la fe. Nos dice Hechos 17:34 que Dionisio, el Areopagita y Dámaris, etcétera, etcétera, el procónsul en Pafos, en Hechos 13 del 7 al 12, en donde nos está diciendo que el apóstol Pablo llega ante el procónsul que quiere escuchar lo que él viene anunciando, pero hay un hombre allí que se interpone y trata de distraer a la autoridad, al procónsul, de modo que no escuchara a Pablo, y tuvo que ser el apóstol hablando directamente a ese hombre y diciéndole: no dejarás de ser tropiezo para esto. Desde este momento tú ya no te quedarás ciego. Y el hombre quedó ciego, y el procónsul, viendo, después de que está queriendo escuchar y luego viendo esa prueba del poder de Dios a través del apóstol Pablo, es un hombre que cree. Vino a la fe el hombre aquel, siendo una autoridad, un gobernante de ese lugar. Los que la oyeron confirmaron lo que Cristo ya había anunciado. Pero también hay más, dice aquí, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta palabra ha sido testificada por Dios, porque Dios ha testificado. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo ante la gente según su voluntad. Los judíos, acostumbrados a recibir señales de las cosas que alguno les anunciaba de parte de Dios, exigían ver esas señales de que lo que estaban escuchando venía de parte de Dios. Y Dios estaba testificando todo lo que los apóstoles predicaban con esas pruebas necesarias, de tal forma que debían haber creído para que se salvaran. Pero que sin embargo, como dice la Escritura, que no es de todos la fe, muchos no hicieron caso y se condenaron para siempre. Sin embargo, podemos ver allí, podemos ver que el Señor está testificando, Dios Todopoderoso testifica juntamente con los discípulos a través de esas señales, a través de esos prodigios, a través de los milagros y los repartimientos del Espíritu Santo a la gente. Entonces, en conclusión, hermanos, luego entonces es bueno volver a escuchar la palabra que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De allí que es muy importante, hermana, hermano, es muy importante, usted, hermana, usted, hermano, yo mismo, es muy importante poner cuidado y venir ante la presencia de Dios para rogar socorro, para lo que voy a decidir hacer, para lo que voy a
decir, para lo que veo, para lo que hago, en donde quiera, ya sea en la casa o allá en el trabajo o donde ande yo o donde andemos, que sepamos bien de qué forma estamos siendo sujetos y obedientes y fieles al Señor. Entonces, no nos descuidemos por ningún motivo y miremos cuál es la conducta que estamos teniendo hoy. ¿Qué es lo que voy siguiendo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo agrado a mi carne? ¿Busco hacer lo que Dios me dice o hago lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, aunque tenga que ser en contra de lo que Dios está diciéndome? Las consecuencias de mis decisiones vendrán en adelante y no podré dar marcha atrás a menos que recurra al Señor arrepentido y confesándole mis males. Si eso hacemos, entonces estaremos en paz con el Señor, pero antes de ello tenemos que fijarnos para aplicar la palabra en nuestra vida. No dejes que mi corazón, dice, se vaya tras la maldad. Que mis ojos también puedan ser unos ojos que tengan presente al Señor. Mis manos, mis pies me encaminen por sendas de santidad, sendas de justicia. Esto no es fácil, esto no es sino solamente para los creyentes, para los cristianos. Hacerle así es muy importante, es muy necesario, es fuerte, es duro, es difícil, hermanos, pero es la vida que el Señor quiere para nosotros, es lo que Él tiene para nosotros, y moldeándonos a su forma, el día en que Él quiera llevarnos, estaremos en paz, contentos, gozosos, porque al fin nosotros también hemos hablado, hemos hecho como Él ha querido. No tenemos ningún problema. Quiera Dios seguirnos bendiciendo en todo momento. El Señor les bendiga pues ricamente, hermanos. Amén.